Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Sin duda alguna, el invitado de hoy va a abrir la mente de muchos en Colombia. Vamos a tener un personaje que tiene incidencia en la vida nacional, no solamente por sus características personales, que son muy valiosas, sino por su actividad profesional. Invitamos entonces a Luis Guillermo Echeverri Vélez, abogado bolivariano, con especializaciones en muchas partes, pero tiene una faceta espectacular que ahorita les comentaremos, pero la quiero decir aquí, y es su actividad de rejoneador y lo que hizo en Colombia también en esa actividad, agricultor, rejoneador, un hombre de campo, una mentalidad profesional amplia, y nos va a acompañar hoy para que conversemos del país. Bienvenido al Pensamiento al Aire. Toño, muchas gracias. Antonio Montoya, compañero de universidad, amigo de muchas luchas, y gracias por la generosa introducción. Las gracias te las tenemos que dar a ti por estar ayudándole al país con estos programas tuyos tan interesantes, con gente toda colaboradora y que yo espero que le lleguen a mucha gente y le ayuden a reflexionar en un mundo tan difícil de leer como el que vivimos hoy en día, pero también tan apasionante. Hombre, Luis Guillermo, empecemos por contarle un poquito la opinión, tu experiencia en el BID. Después de que terminaste Derecho y estuviste en las actividades de rejoneador, estuviste muchos años en el BID. Me parece que es vital que entiendan esa experiencia y la importancia para Colombia de tu trabajo. Sí, Toño, se daba el año 2002. Yo viví 26 años en Estados Unidos, de los cuales 8 estuve en la Junta del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación y el COMIN, que son las 3 entidades del Grupo BID, y tuve el honor de ser decano de esas entidades, de la Junta de esas entidades durante 5 o 6 años y trabajar allí. Se dio que en el 2002 el país tenía unas cuentas nacionales muy difíciles y el país lo habían entregado con un endeudamiento en dólares en una época en la cual se había dado una devaluación, lo cual volvió y ocurrió ahora en el 2018. Eso es muy difícil para la deuda externa nacional. Y los mercados estaban cerrados, más de 1.300 puntos básicos. Había que hacer una tarea que más que económica era una tarea de gestión, una tarea de conseguir unos recursos, porque no pasábamos el año pues sin tener una dificultad de pagos que nunca la ha tenido el Estado colombiano. Estamos hablando de la llegada del gobierno de Uribe y la entregada del gobierno Pastrana, donde el ministro era Santos y, bueno, en fin, lo que fueran las circunstancias, pero eso era lo que ocurría en el momento y las cuentas nacionales muy difíciles. Y el doctor Uribe me pidió que me fuera a la Junta del BID. Yo no había sido banquero, soy economista agrícola, sí, y llegué allí de un mundo completamente distinto. Yo venía de una firma de programación donde hacíamos soluciones digitales para negocios y, bueno, en fin. Mejor dicho, fuiste de los precursores del entorno digital, ¿no? En esa época. Sí, señor, yo pues tuve, o sea, la gran fortuna de aprender muchísimo con la burbuja de Internet del 98 al 2000, y cuando se cayó pues el mercado también ya sufrimos mucho y después volvimos a sufrir con el 11 de septiembre, pero en toda esa época estuve dedicado a hacer empresa tecnológica y a manejar programadores y a entender el mundo del entorno del cambio digital que hemos sufrido, que el cambio más grande que ha tenido la humanidad en las últimas décadas. Entonces llegué al BID y allí es una experiencia muy importante porque es un parlamento pero de alto nivel. Digamos, el directorio del banco se representan 48 países y la gente va con la camiseta del banco y con la camiseta de los países que representa. Hay 26 que toman crédito y otros que son los que colaboran. Eso es una cooperativa, para ponerlo en unos términos claros, es una natillera, pero para los países, para cuando los mercados están cerrados poder sacar plata y para recibir también preparación, información técnica, complementos a los estudios y todo lo que llevan los empréstitos para poderse convertir en proyectos de desarrollo social y económico. Entonces, hombre, te voy a interrumpir ahí porque tocaste un tema que es de vital importancia y que he venido insistiendo yo en Antioquia y en Colombia, el tema del cooperativismo. Nosotros no hemos desarrollado
en este país el cooperativismo como debe ser. No, es verdad, y hubo cosas, yo leyendo cosas de mi abuelo fundó la cooperativa de municipalidades de Antioquia, Sí, claro. y veo que los años 30 fueron unos años de mucho, digamos, de mucho liberalismo desde el punto de vista de asociación público-privada, de que lo público se manejaba con mucha pulcritud y se acompañaba la inversión privada y se jugaban tanto el sector público como el privado en los proyectos. Y entonces el cooperativismo es el fundamento de todos los desarrollos agrícolas del mundo. Y aquí tenemos eso como si eso fuera un modelo socialista y no hay tal. Pero bueno, No es tal. la cooperativa más grande del mundo en términos agrícolas tal vez ha sido la Federación Nacional de Cafeteros. Y ahí sigue. No sé qué, tengo observaciones sobre todo el tema cafetero, creo que debía haber evolucionado más, pero ahí sigue y le sigue prestando a 670.000 familias ceduladas o algo así, unos servicios importantes. Pero este tema, hombre, Luis, yo creo que la gente debía entender eso. La forma de desarrollar este país es mirando al campo y el cooperativismo es la forma de darle fortaleza. Claro, la otra cosa que no entienden aquí es que esto es agricultura tropical y andina. Es muy difícil, Toño. Esto no se compara con las agriculturas de los temas, de las latitudes meridionales y todo eso. Es complejo, pero hay que hacerle porque hay que producir. Es complejo, pero yo he visto, por ejemplo, desarrollos ya un poquito extensivos, como fuera del café, como el que está ocurriendo con el aguacate hass, que se están con la naranja. Es decir, ya hay Sí, no, zonas. con algunas cosas porque tenemos que ser conscientes de que no son productos netamente tropicales, ¿no? O Es sea, correcto. nos adaptamos y vienen funcionando bien y todo eso, pero también la geografía es muy difícil, la nuestra. O sea, no es lo mismo plantar 2.500, 3.000, 4.000 hectáreas de aguacate en el Perú, donde tienes un suelo neutro, desértico, que controlas y lo fertilizas como quieres y tienes manejo del agua. Aquí el agua la maneja San Pedro y eso es muy complicado. Ese Y eso es hombre muy complicado. muere. Acordarte también los grandes cultivos de algodón que tuvimos en la zona del Cesar y Valledupar, que eran importantes. Hoy ya Sí, eso, sí, pero bueno, eso tiene sus reveses. Esa economía de sabana tropical también tiene la complejidad de esos regímenes semestrales. así Y es. funcionaron más en economías protegidas, no quiere decir que no se pueda hacer, Toño, pero tenemos todavía un problema de manejo de agua muy grande en este país. Este país tendría que aprender, hay países que por exceso de agua, pero que son llanos, han aprendido a manejar el agua, como es la Florida, los Países Bajos, todo eso. Nosotros no hemos podido todavía aprender a manejar las aguas en este país. Pero debe haber expertos que nos puedan ayudar, ¿no? Hombre, hay un compañero de nosotros de colegio, Germán Poveda, que es una porra en eso, es profesor en la Universidad Nacional. O sea, ojalá que esa gente pudiera tener un liderazgo grande y que el país tuviera, estamos tratando en Ecopetrol en este momento de convertir el ICP en el Instituto Colombiano de la Energía. Y el origen de la energía es el agua, Toño. Así es, muy bien. Pero volvamos al tema. Estábamos en el BID y yo me salí, hombre. No, Pero tranquilo. había que aprovechar esos momentos específicos para hablar de temas que no nos pueden olvidar. Pero volvamos al BID. Ayudaste a Colombia y le ayudaste al presidente Uribe. Mucho. Allí logramos, porque fue un trabajo de equipo con los ministros de Hacienda que nos correspondieron y con el hoy presidente Iván Duque, que era el consejero. Y Ahí lo obviamente, conociste, ¿no? sí, yo lo conocí ahí. Yo llegué y estaba un muchacho de 25 años, supremamente brillante, capaz, con mucho deseo de aprender. Estaba soltero y nos tocó una tarea dura, difícil, pero nos sobrepusimos a todas las dificultades y logramos que el banco acompañara al país entonces en todo lo que se necesitaba desde el punto de vista de desembolsos y de créditos nuevos, porque los mercados, como te dije, estaban cerrados. Pero aprendimos mucho, porque nos tocó analizar, no sé, yo creo que nosotros analizamos no sé cuántos miles de documentos durante esos 8 años que estuvimos allí pasamos por procesos de transformación de los organismos del BID y también por muchos procesos de transformación y de los países y de distintos tipos de desarrollo, de manera que conocimos a toda Latinoamérica y el Caribe a fondo, su problemática, y tuvimos la oportunidad de estar y vivir en Washington, que fue muy importante también. Y digamos que fue una experiencia única que yo tengo que agradecer mucho.
comparando esas economías que conociste, hoy hemos evolucionado nosotros o ¿cómo lo ves? Yo creo que hemos evolucionado. Yo creo que Colombia es un país en vía de desarrollo. Los países de ingreso medio tienen muchas complicaciones. Son como los adolescentes que tienen que dormir más, que todavía no saben, su personalidad no está definida, que todavía les duele el cuerpo más porque están creciendo. Muchas cosas, muchos problemas de crecimiento económico que tiene que enfrentar un país en vía de desarrollo y uno que ya tiene 50 millones por los cuales tienen que responder, donde se invirtió la carga. Hoy en día el 80% de la gente está en las ciudades, tenemos multiplicidad de ciudades, geografía compleja, muchos factores benéficos y otros factores complejos. Entonces, esto requiere, pues, sin duda, un trabajo muy concentrado en un propósito nacional de desarrollo. Y a veces nos quedamos en esa dicotomía entre izquierda y derecha, populismo, no populismo, tildan a uno. Bueno, los extremos nunca convienen para nada, se nutren unos a los otros, Toño. Ese es un eterno problema nuestro. No sabemos convivir con las ideas diferentes, porque yo puedo tener diferentes ideas contrarias a las suyas, pero nos respetamos y podemos llegar a puntos de convergencia. Ahí está el punto, Toño, pero es podernos respetar, pero no exigir que me respeten a mí cuando yo estoy transgrediendo la legalidad o el deber ser. Eso es lo que es muy difícil y yo creo que ahí es donde estamos equivocados en Colombia. O sea, yo no tengo ningún problema con que una persona sea de izquierda, por el contrario. O sea, hoy en día toda política tiene que tener un inmenso contenido social, pero lo que sí no puedo entender es gente que se oponga a la creación de empresa, de capital. O sea, critican a los empresarios. Resulta que los empresarios están arriesgando todo para que más familias puedan comer. Entonces, hoy el mundo tendría que ser más inteligente en entender esto y menos apasionado, pero lo que sí no puede ser es que se confunda o la extrema izquierda, una izquierda lógica, normal, o el socialismo que tienen los países cultos, que es un socialismo ese socialismo lo quiere cualquiera: mejor seguridad social, mejores vías, mejores carreteras, mejor educación, eso sí, pero lo que no puede ser es la convivencia con los tipos que viven del narcoterrorismo, que secuestran, que amenazan, que matan, que violan, y que esa gente no tenga que tener una buena conducta dentro del pacto social. Y lo mismo con lo que llaman extrema derecha, que yo no sé si es extrema derecha, porque aquí yo creo que toda la delincuencia confluye en un problema conjunto que es el narcotráfico. Obviamente, Luigi, es que una cosa es todo, se recibe todo y no se da nada, ¿no? No se da nada a cambio. Ese es el eterno problema de la izquierda. Yo no he visto una izquierda que construya empresa. No he visto la primera izquierda que diga, venga, estoy generando tantos empleados. No he visto el primero. No, y además tampoco te explican cómo vamos a vivir todos del sueldo del Estado. Porque es que la China se dio cuenta que no podía seguir con la gente vestida de gris y en bicicleta. Entonces, ¿qué hizo? Le inyectó capital, negocios. Obviamente ellos tienen una cultura diferente, pero han sacado más de 800 millones, o sea, más de la mitad de su población de la pobreza. Pero mire, yo creo que estás diciendo una cosa que es cierta y que debemos reiterar aquí, Luigi, es que para poder hacer un desarrollo social amplio y sostenido, hay que generar riqueza. Claro. Hay que generar. Claro. Si no, nos perdemos, ¿no? No, y no satanizarla. O sea, es que lo malo no son las cosas, lo malo es cómo se utilicen. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, y el problema de la riqueza que viene del narcotráfico es que eso viene a hacerle daño a las familias y a la gente. Claro, porque es que si el campesino colombiano nuestro se mantiene en una encrucijada brutal. Es una zozobra diaria para sobrevivir. No porque no tenga trabajo, sino porque llegan los paracos, llega la guerrilla, llega todo el mundo a molestar. Todo el mundo. Y entonces utilizan unas dialécticas para encasillar a unos o a otros en unas teorías que realmente no son tan ciertas, ¿cierto? Para satanizar a la gente, para ellos tratar de vencer con las suyas. Y al final del día es una lucha por el poder que entristece, porque aquí el ejercicio... Mira, yo estoy escribiendo en este momento, Toño, sobre un tema. A mí me parece inaudito que nosotros no escojamos los políticos con una preselección.
O sea, a la selección Colombia sí hay que ponerle todos los filtros un gerente de una empresa, tiene que saber de lo que va a hacer, a un profesional. O sea, en este momento nuestro compañero aquí, Toño, es un gran profesional de lo que hace, pues por eso está trabajando en eso. Pero es que la política es con la cédula y de pronto con un torcido con lo que llegan ahí y ahí se quedan acomodados de por vida. Eso es Sí, triste. Eso es lo ese es el eterno. Hoy aspiran es a un cargo público para quedarse con la platica y no para construir país. Es correcto. Entonces, eso es doloroso y eso debería tener más responsabilidades. Y hay otros, pues también, no, hay todo tipo de abusos en general. Había un tema que en estos días traté y es el tema de la parte fiscal nuestra. Digamos que Colombia puede tener hoy serias dificultades económicas, pero si controláramos un poquito la evasión y evitáramos la corrupción, no tendríamos necesidad de reformas. Claro, y hay que ampliar la base tributaria también, Toño, pero no convirtiéndose en un enemigo del empresario, ¿cierto? Correcto. No creando una cultura donde cada uno de nosotros que aporta los impuestos lo aporte por convencimiento, ¿cierto? Y que la cultura no sea ni la del abogado que le brega a ahorrar impuestos, ni la del contador, ni la del el empresario que brega a ver cómo ahorran impuestos. Hemos estado asfixiados porque yo lo que veo es que Colombia ha tenido una tasa impositiva muy alta, pero también unas excepciones demasiado grandes. Entonces, ojalá llegue la economía a un momento en el cual esté sólida y bien nutrida y ambas cosas puedan bajar para volver a empezar, porque lo que es muy difícil es quitar la una o las dos de un solo lapo y que se quede el Estado sin con qué sobrevivir. Ahora, es muy triste que se utilice un discurso populista para ir contra una base tributaria muy pequeña que al final del día es la que mantiene el sostenimiento del Estado, porque son Que es dos cosas, impuestos y regalías. O sea, y hoy también vemos es un ataque muy grande, digamos, a la minería legal o a la extracción petrolera legal, pero eso sí no se atreven a hablar de toda la minería ilegal que fomentan estos grupos armados. Así es. Ya que tocaste el tema del petróleo, vale la pena recordarle a nuestra audiencia que Luigi también es miembro y presidente de la Junta de Ecopetrol y de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hablemos un poquito del petróleo. Pues hombre, a ver, el petróleo está pasando por un problema histórico crítico. El petróleo, cuando nosotros veníamos, digamos yo, mi manera de apreciarlo, veníamos en una recesión el año pasado, que se contenía porque venían las elecciones de los Estados Unidos con una mejora en los intereses, y entonces fue una recesión suave. Pero sí había un cambio de lo que se llama un bear market a un bull market a un bear market, ¿cierto? Entonces, ese cambio se vislumbraba. Le llega una pandemia, un fenómeno que no llega y no cada 100 años, una cosa así en la historia de la humanidad. Sí. Y obviamente en un momento en el que tenemos estas comunicaciones y se expande un pánico colectivo, entonces tenemos un fenómeno de depresión que yo creo que cogió a gran parte del mundo en buenas condiciones porque tenemos un nivel de vida mucho más alto del que jamás nos habíamos imaginado como civilización. Pero claro, hay mucha gente que no tiene ese nivel de vida. Ahora, yo he visto en todo este periodo salir a la gente con lo mejor humanamente que ha podido y la gente está tratando de resistir y de entender esta forma, pero eso afectó el precio del petróleo de una manera muy grande. Acuérdate que el precio del petróleo se forma en futuros. Sí. Bueno, la buena noticia es que Ecopetrol ha logrado mantener sus números en negro durante todo este periodo de pandemia y que si bien tuvimos un final del primer quarter complicado, el segundo y el tercero los pasamos en negro y el cuarto muestra una recuperación y lo que hicimos fue un ejercicio de un presupuesto cero, de realmente apretarnos el cinturón dentro de toda la organización porque es demasiado importante para el país. Se logró darle al país y a los accionistas un dividendo en el mes de marzo, que fue 27 de marzo, fue digamos que un tema un poco heroico porque, claro, dependía de la ganancia del año pasado, pero dejaba a la empresa sin la posibilidad de poder sortear esto así, de manera, pero se hizo y los ahorros han sido muy significativos y los pasos muy claros. Hay un equipo de administración extraordinario y un entendimiento con la junta directiva y unos compañeros de junta directiva muy superiores a uno, lo cual es un gusto trabajar con ellos.
una gente extraordinaria toda, con ánimo de servirle al país y de servirle a la empresa. Y tenemos que enfrentar ahora, paulatinamente, digamos, el reto de dejar una estrategia y dejar unas bases propias para que el país siga contando con una empresa sólida en unos años que se vienen de transición energética, que no quiere decir que se va a acabar el petróleo de un día a otro, no, y necesitamos encontrar más y sacar más y eso nos ayuda, pero sí que digamos en el mundo sí va a haber unas reservas que se van a quedar en el suelo, en la medida en que la tecnología logre avanzar realmente en otras cosas, pero esa transición tampoco es tan sencilla, tiene sus... Ni tan a corto plazo. No. El tema eléctrico va a ir desarrollándose, pero masivamente todavía Ahora, tendremos que el, esperar. es que los choques fueron de oferta y demanda al mismo tiempo y al mismo tiempo también se copó toda la capacidad que había de almacenar petróleo. Y hubo una amenaza de Rusia y de Arabia Saudita de que ellos iban a bombear petróleo muy barato. Después se dieron cuenta que cuando ya eso les fue a un dígito, así no vivían ellos y ellos tienen sus economías indexadas a esos recursos. Entonces, lo bueno para mí es que ha habido una recuperación, pero no con una volatilidad muy alta también, porque eso también es malo. No, Entonces, ahí vamos. no sé si podría preguntarte cuál es el punto de equilibrio en el valor del petróleo para ustedes. Y para nosotros estaba muy cerquita a los $50 y hemos hecho unos esfuerzos muy grandes para bajar, digamos, una quinta parte de eso y ser capaces de vivir. Pero eso te deja algunos pozos y algunas cosas por fuera. No puedes apagar las refinerías vienen muy bien y han soportado las cargas muy bien. Tenemos una inconsciencia grande aquí también pues, de ataques a la infraestructura petrolera subversivos, que eso no tiene nombre, además que crea un daño ambiental tremendo y eso, pues uno no comprende que personas con uso de razón hagan eso. Pero bueno, es lo que tiene este país que hay que vivir con eso y se va arreglando en la medida que se pueda. Ha venido operando la cadena de oleoductos muy bien, el midstream le ha ayudado mucho a la compañía, esta compañía está integrada desde los puertos, las refinerías hasta los pozos, es una compañía que se ha tecnificado mucho. No, yo creo que es un buen reporte para el país el que se tiene. Qué bueno, qué maravilla. Hablaste de un tema que me gusta también aquí volverlo a tratar y es que el sector empresarial colombiano ha sido muy solidario con sus trabajadores. Hombre, Y muchísimo. Yo te digo una cosa, y yo sé que los trabajadores, la clase trabajadora lo reconoce, ¿cierto? Yo sé que eso le va a empezar a ganar del discurso también a un montón de gente dañina, que ya nos estamos cansando de ese mismo discurso de crear odio de clases cuando en una empresa es tan importante el dueño como los trabajadores. Y aquí hay claro, ciencia de eso, Toño. eso ha sido claro. Yo lo he visto con el tema también del hashtag por mi empresa que he estado apoyando y el tema de libertad. Es decir, hay que mostrar las cosas importantes que se hacen y los trabajadores también lo están mostrando, ¿no? Claro, somos un país de economía media, pero somos un país con una institucionalidad muy buena. Y somos un país donde también hay mucha empresa pequeña y mediana muy dinámica y muy activa, ¿cierto? Entonces, tratan de satanizar empresas grandes. Hombre, esas cadenas todas se necesitan, ¿cierto? Todas se necesita que hayan pequeñas, grandes, medianas, que haya ese dinamismo que hay. Y la clase empresarial colombiana es muy berraca y muy echada para adelante. Eso no se puede dudar. Y la gente ha entendido también que esta es una depresión y que aquí la culpa no es de nadie. Esto nos pasó en el mundo. Y aprenderemos a vivir con eso hasta que podamos tener niveles de demanda otra vez lógicos. Tal vez como todo, como la naturaleza y las cosas del mundo, estamos en un periodo de reciclaje de cosas. Tampoco hay Sí. que llevarlo al extremo vegano, pues, pero Yo he visto en los presupuestos que estamos haciendo en las compañías que estamos volviendo a valores de presupuestar el año entrante 2021 con los valores del año 2018. De manera que uno entiende claramente que la economía perdió 3 años con esta crisis pandémica. sí, sí, la economía, no, es la economía mundial la que ha Sí, sufrido la mucho mundial, más. claro. Ahora, en todas estas crisis, yo creo que el dinero es el mismo, pero en estas depresiones hay una problemática más grande y es que tienen que haber devaluaciones masivas más fuertes porque los países tienen que prender la maquinita. Entonces, eso afecta. Y la otra cosa, Toño, es que aquí tenemos hacia el futuro un tema muy importante. Los líderes del poder establecido, que es Norteamérica,
se tienen que entender con los del poder emergente, así como le ocurrió a Gran Bretaña, que tuvo que aceptar a Norteamérica después como el poder emergente después de la Guerra Mundial. Le va a ocurrir un poco a Norteamérica. Yo creo que esa convivencia cultural y ese entendimiento entre los asiáticos y los norteamericanos va a depender mucho de que el mundo eche para adelante, porque allí es donde están la mayor, tú que conoces ese tema, ahí es donde están las patentes hoy en día. Y esto de la riqueza que pueda invertir en más negocios y en generar empleos en el mundo, y todo esto depende mucho hoy en día de dónde están las patentes y las licencias y todo eso. Así es. Vámonos para la Cámara de Comercio, para la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Cómo se ve allá el panorama? Pues hombre, hay dificultades, Toño, porque, digamos, esta es la ciudad que responde por un porcentaje del PIB demasiado significativo. Todos estos disturbios de gente que sale a la calle sin saber por qué y otros que simplemente salen a expresar sus rabias o sus odios y otros que les pagan para que lo hagan, y todas estas combinaciones son muy malas para el comerciante y para el industrial y para la persona. Muchas veces un muchacho de esos que sale a quebrar vidrios de comercios o a hacer daños no es consciente que es a su mamá o a su tía o a la mamá de su novia o de su novio o su hermano que le está dañando el negocio, y hay muchos negocios que necesitan el flujo de todos los días para poder sobrevivir. Entonces, si hoy hay paro y la gente no puede llegar al trabajo, o si no van a dejar por los disturbios, eso afecta muchísimo una ciudad. Pero la Cámara ha ido bien, con un problema grande de que no hemos podido tener ferias, que ese es un componente muy importante de nuestra actividad, pero el servicio se ha prestado, el registro mercantil ha actuado, la gente muy juiciosa ha pagado su registro mercantil, entiende que la Cámara le presta servicios y que es muy importante estar formalizado y legalizado y tener toda su documentación en orden para poder hacer negocios o empezar negocios. Vemos creación de empresas nuevas subiendo. Y se ha hecho un esfuerzo muy grande también por ahorrar plata, por apretarnos el cinturón, por seguir una estrategia muy clara, y en ambas entidades yo creo que ha habido un movimiento muy fuerte a imprimirle a ambos grupos empresariales mejor gobierno corporativo. Es muy importante eso, y hemos adoptado unos estándares que son los estándares ESG, en inglés eso era Environment, Social and Governance, o sea, ambiental, social y de gobierno corporativo, que deben cumplir todas las organizaciones. Nosotros en Ecopetrol le pusimos la T por delante a eso, porque la tecnología apalanca todo eso, y que no se quede nomás en un tema de reporte, sino que se convierta en un tema real de incidencia en la cultura organizacional, donde el factor tecnológico ayuda a esos otros tres factores a cumplir con el cometido social de la organización, un mejor gobierno corporativo, obviamente el tema de cumplir con el medio ambiente y obviamente cada vez ser una empresa más tecnológica. La Cámara está ayudando mucho porque los negocios entendieron que se tienen que tecnificar. Estamos viviendo ese momento. Negocio que no se tecnifique se pierde. Claro. Porque es que, acuerde que hoy ya no hay fronteras ni cosas de esas para los negocios, estamos abiertos al mundo. Es la hora, y es la era del conocimiento, o sea, digamos que yo sí creo que las fronteras deberían ser de otra manera. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ese lema de que el colombiano compre colombiano y que Colombia ayuda a Colombia y que respaldemos nuestras industrias y que les demos una participación, porque al final del día son empleos que quedan en el país, pero no en un modelo de cerrar la economía ni nada, o sea, no esa teoría antigua, pero sí creo que los países deben ayudar a sus propias empresas, y creo que las dificultades que hay en el mundo llaman un poquito a eso también. Hombre Luis, yo sé que estamos ocupados, pero hay dos temas que quiero todavía conversar. No hay problema. El tema de la salud. Sí. El tema de la salud. Colmédica y Allianz también en el tema de salud. ¿Cómo ves la salud de Colombia? Hombre, a ver, es un poquito como lo que nos dicen, es que la economía colombiana está muy buena y va muy bien, porque se fueron a Argentina y Venezuela para el tarro, eso no es ninguna gracia. ¿Estamos? Estamos. Entonces, sí, creo que hay cosas muy buenas en la salud colombiana. Primera, un capital humano dedicado a la salud que han mostrado ser héroes nacionales, son tipos dedicados, quieren su profesión, la aman, son buenos médicos, son buenas enfermeras, son
hay muy buenos laboratorios, o sea, el nivel de la medicina colombiana es, a mi juicio, impresionantemente bueno comparado con el de cualquier parte del mundo. Muy bien. Segundo, tenemos deficiencias todavía en la administración, sobre todo en la pública del sector hospitalario, muy grande. Entonces, y tercero, tenemos un lastre financiero y un problema heredado de atrás de toda la vida que no se ha podido solventar. Yo quisiera ver que este gobierno pudiera terminar realmente cumpliendo la ley de punto final, y me parece que los abogados hacen, yo soy abogado también, pero los que están ahí hacen mucho daño, porque ya se deberían haber creado mecanismos mucho más innovativos para poder cumplir con eso. Y entonces a la EPS no le conviene pagar, ha habido daño que no se presentan las facturas, y el Estado sin facturas no puede pagar porque entonces meten el funcionario a la cárcel. Estamos atrapados en un círculo vicioso que hay que romper. Yo veo el ministro haciendo un esfuerzo inmenso, se ha manejado muy bien la crisis, el presidente al frente de todo, conoce el sector, lucha por el sector, sufre por él. También veo un superintendente extraordinario, un hombre que podía haber sido ministro y se quedó de superintendente porque sabe la necesidad de la superintendencia en una salud que ha sido abusada en el futuro en el pasado por muchos políticos. No vamos a entrar en nombre ni nada, pero se sabe que esto y en regiones, ¿no? En las regiones, y lo han robado en las regiones y todo eso, y me parece que eso es lo que tenemos que superar. Entonces yo creo que nos falta, tenemos una cultura de atención a la salud extraordinaria. Tenemos que mejorar en la cultura de administración de la salud. Y creo que eso nos hace falta. Y es tan grave eso como el problema de la nutrición infantil, que es un tema que todavía no lo hemos acabado de superar. La primera dama está bregando a hacer muy buenas cosas y el ICB, pero yo todavía no lo veo. Yo veo a los políticos en las regiones robando la comida a los niños. Me da mucha rabia, Toño, porque eso no, era el conocimiento, y aquí es donde hay que almacenar el conocimiento en el cerebro de los niños. No, es que, por Dios bendito, se roban los alimentos de ellos. Eso no tiene perdón de Dios, hombre. Eso no tiene perdón de Dios. Hombre, vale la pena hacer un reconocimiento aquí a la gestión que ha hecho el presidente Duque. Yo creo que cada día que pasa, la gente está viendo la capacidad, la serenidad, el empuje y la actitud que tiene para sortear todas estas dificultades que nadie las conocía. Correcto, ¿no? Y además es un hombre con una vocación de servicio público muy grande. La tuvo su padre también cuando fue gobernador de Antioquia, y le tocó una época muy tesa en esa ciudad. Y cuando sirvió como ministro y todo eso, pero este era un hombre dedicado al servicio público, es un hombre que eso es lo que le ha gustado, es un hombre que se ha cultivado intelectualmente, pero es un hombre que a la vez tiene su forma, como tú lo dices, y una forma muy pausada. A mí me parece que es un estadista y es un hombre que, digamos, es un jugador que le va a servir a esta selección Colombia del manejo del Estado por muchos años, porque tiene un carácter muy diferente a muchas cosas que hemos tenido antes, de personas que tal vez no manejaron esto como se podía haber manejado. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer mucho a su padre cuando él iba a la casa a hablar de política con mi papá, ¿no? Con Froilán Montoya Mazo, en Claro. tantas historias liberales que tuvieron, una maravilla. Pero bueno, hombre, Luigi, si uno se pone a ver las grandes bondades que tiene Colombia, las grandes posibilidades que tiene desde costas atlántica, pacífica, dos mares, ríos, todas las grandes riquezas. Tenemos es un tema humano, ¿no? De comprendernos. No ha sido posible. A ver, yo lo veo un poco distinto. Yo lo que pasa es que creo que nos han vendido la idea de que tenemos que comprender, o sea, tenemos que respetar los derechos humanos, pero tenemos que comprender que el que violó los derechos humanos no tiene que pagar por eso. No, en eso estoy de acuerdo con vos. Es decir, para ser precisos, aquí lo que nos falta es disciplina y orden. Por supuesto, y el escudo dice libertad y orden. O sea, lo que no podemos es convertir eso en libertinaje sin orden y desorden. Entonces, lo comparto. Entonces, ese para mí es el problema. Y que la gente se meta en la cabeza que eso está primero que las otras diferencias. Entonces, después ya es más fácil solventar las otras diferencias. Pero si de entrada, ¿cierto? Aquí nos atenemos a que es
porque un tipo dice que tiene que ser, o sea, nos vende, para mí, paz sin cultura no hay, Tony. Y la cultura tiene que empezar por dos elementos. Digamos que la legalidad y el conocimiento. O sea, hay que cultivar ambas cosas. Porque a mí, si tengo mucho conocimiento pero lo uso mal, acaba haciendo un daño. Acaba Como siendo un el daño. tipo que procesa cocaína para venderla, ¿cierto? Y si yo no obedezco la legalidad, también hago un daño muy grande. Entonces, es un tema de comportamiento y de cultura que lo tienen otras sociedades. Entonces, aquí queremos imitar lo de otras sociedades, pero además hemos querido ser innovadores en ese tema, que el presidente ha sido muy claro, aquí el que la hace la paga, pero es que parece que no, que el que la hace lo llaman al Congreso de la República. Muy jodido el tema. No digo el tema. ¿Cuál es el ejemplo para los jóvenes? O sea, entonces que no salgan a protestar cuando saben que un tipo que ha violado muchachitas, ha violado muchachitos, ha matado gente, ha reclutado hijos de los campesinos. Es que, mire, aquí lo peor es eso, que tanto todos estos narcotraficantes que unos se meten en la careta del socialismo y otros la lucha contra los del socialismo o los del comunismo y la lucha contra ellos. Hombre, eso es una lucha por control de narcotráfico, desafortunadamente. Entonces aquí lo que tenemos es que meternos en la cabeza que este problema de la cocaína lo debemos eliminar, que tenemos un país con muchas oportunidades y que nosotros no tenemos que premiar al que cometa un delito, porque entonces le estamos menoscabando el derecho al ciudadano común y corriente que cumple sus obligaciones. El delito, el delito no paga, hay que castigarlo. Y a mí me parece que yo puedo vivir con la constitución que tenemos, excepto temas de que, por ejemplo, haya una justicia paralela. Me parece que es una defecio, porque a mí me enseñaron, cuando estábamos nosotros en la universidad y se creó los jueces sin rostro, hombre, la justicia especial era para proteger a los jueces de las organizaciones criminales contra las cuales no podía el Estado. Pero aquí parece que el sentido es que esta es una justicia es para proteger a los criminales de la justicia ordinaria del Estado, y yo no entiendo por qué la justicia ordinaria no ha brincado contra esa otra justicia, porque le pusieron una competencia en algo que debe ser monopolio del Estado y de personas con una honorabilidad y una credibilidad que tienen que ser el ejemplo del país, porque es donde yo voy a llevar mis problemas a que los diriman. Yo creo y te pregunto, hay dos errores grandes. Uno, del expresidente Santos. Uno, el tema de incumplir la promesa que hizo, que no iría nadie al Congreso que no pagara condena. Y dos, el tema de la justicia especial para la paz, que ha sido una defensa absoluta. También, Antonio, yo nunca entendí, o sea, si se fueron a negociar a Cuba era porque legalmente no podían negociar en Colombia. ¿Por Sí, qué? claro. Ya orden de capturas contra unos señores que tenían un montón pues tenían algunos hasta sentencias de más de 100 años acumuladas. Entonces, si se fueron a negociar allá, ahora, ese fue un negocio con 20 gordos para jubilarlos y el resto de la realidad que sufre el campo nacional, ¿qué hicimos con eso? O sea, no, es que no es así de simple. El tema es mucho más complejo que lo que se ve desde los que vivimos burguesamente en las ciudades. La gente que vive en el campo y lo sufre, sigue sufriendo. Hombre, claro que lo sigue sufriendo, Toño. Es que esas cosas no cambian de la noche a la mañana. Y vuelvo y te digo, tenemos que crear oportunidades. Yo no creo en la sustitución de cultivos, yo creo en las alternativas económicas. Y ojalá más cerca de las ciudades y en las zonas suburbanas. Y dejar ese monte, ese bosque tropical húmedo, dejarlo sin presencia humana. Así como cuando vamos a inundar un área para una represa, sacamos la gente y la llevamos para otro lado. Saquemos a la gente y que allá no entre nadie. Porque la selva se puede volver a cubrir los árboles de coca y listo, se acabó el problema. Pero el problema no es el árbol ni la hoja de coca por sí sola, es el hombre que llega y la coge y la convierte en una pasta a la cual le mete cemento, gasolina, permanganato de potasio, o sea, le mete un montón de cosas que es lo que le afecta a la cabeza y la salud a la gente. Hombre, conversar contigo, Luis, es una maravilla para el pensamiento al aire. No me puedo ir sin un tema. Conocí un documento tuyo. Digamos que da unos elementos para reflexionar sobre el momento en que vivimos.
Son 15 puntos extraordinarios. Vale la pena que hagas una manifestación sobre ello y después ya privadamente te solicito autorización para publicarlo en el blog del pensamiento, porque es que ese es un documento valiosísimo. Públicalo con todo gusto, Toño. Ese es un documento dirigido al sector empresarial colombiano. Y cuando yo hablo del sector empresarial, también incluyo a los trabajadores. O sea, a todos los que generamos una economía, porque tiene que haber confianza en la economía y porque tenemos que creer en ello. Que yo creo que el primero que tenemos que poner son las ideas. Y yo creo que tenemos que buscar eficiencia. Estamos en la era del conocimiento, Toño. O sea, hoy en día es la tecnología. Al final del día yo creo, lo que espero yo es que no se lleve muchos países esa transición. La tecnología le va a ganar a la politiquería, al clientelismo, a esos problemas que estamos teniendo en la democracia, facilismo, individualismo, egoísmo, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que hago ahí es un llamado a la reflexión al empresariado, porque los dueños de negocios, desde la señora que tenga un carro de papitas hasta el que tenga la organización empresarial más grande en el país, como dueño, no el empleado, tiene que ser el que lidere un proceso de decir, hombre, nosotros tenemos que defender este propósito de un pacto social que se llama Colombia, que necesita una economía sana para poder progresar y para salir de una crisis tan difícil como la que tenemos ahora, y para aprovechar también un momento en el cual en el mundo se van a generar oportunidades supremamente importantes, probablemente con cambios de vida grandes, pero también tenemos que aprovechar, digamos, el país que tenemos y ser muy cuidadosos en participar en la formación de políticas públicas de una manera realmente no politizada ni políticamente correcta. Yo creo que hay que atreverse, Toño, a decir las cosas como deben ser. Y eso obviamente le resultan a uno críticos y le mandan a escribir cosas y dicen cosas malucas de uno y todo eso, pero aquí no nos trajeron a este mundo sino para aprender y para decir la verdad y para luchar por ella, no para confeccionar verdades a medias. Y yo creo que vale mucho la pena luchar por este país, sobre todo por la gente indefensa de este país, pero luchar con conciencia de lo que debe ser, no decirle no, odia al rico y yo le voy a favorecer a los pobres, y sí, ¿con qué plata? Cuando encontré un estado quebrado, entonces, ¿cómo le vas a dar sueldo a 50 millones de personas? Como encontraron miles de alcaldes y aún el presidente una economía en grave crisis, es decir, todos los presupuestos ya gastados, Pero un desastre. La dirigencia nacional y los gremios se tienen que ocupar mucho más de eso. Ese es un poco también parte de mi llamado. O sea, piquémonos porque no es quién vamos a poner el 2021, no, es cómo vamos a construir un país sobre la base de lo que tenemos. Yo creo que tenemos un gran presidente, Toño. Es decir, yo se lo juego a mucha gente en este momento, tener un tipo con un nivel de cultura y de servir, con un propósito de servir a la comunidad como está haciendo este hombre. Entonces, lo tratan de llamar de todo y echarle la culpa de todo y no lo encuentro justo. Creo que realmente sus obras y su gestión van a triunfar. Muy difícil el ambiente político que toca, mucho dejan que desear en este momento, digamos, muchas cosas dentro de los poderes del Estado, entre ellos tristemente para nosotros como abogados la justicia y también te lo digo honestamente, el Parlamento y el ejercicio de la política me parece grave. Hombre, da pena ajena ver muchos fallos de este país que me toca vivirlos y ver el comportamiento de congresistas en Colombia. Lástima que no hayamos podido reducir el Congreso, bajar el costo, pero es una tarea que hay que hacerla. Un poquito más, o sea, ojalá para uno aspirar a eso tenga que cumplir unos requisitos que sean mínimos. Sí, mínimos, pero que de verdad comprueben, y yo digo que en muchos casos hasta un examen mental, hombre. Sí. Yo te digo una cosa, yo pues, no tengo vicios, pero si me aficionara, digamos, al alcohol, pues en un momento tengo que ir a donde el médico y decirle, oiga, mano, ayúdeme porque
¿sabe qué? Yo tengo que trabajar y tengo que producir y esta vaina me afecta. Entonces, no estoy diciendo en cosas, pero es que estamos viendo una política donde los tipos no. No hay con quién, no hay con quién, O sea, no hay con quién. todo se reduce a clientelismo y contratos. Es que yo creo que hay unos 50 entre senadores y representantes valiosos que aportan al país, que generan cosas, pero no son la mayoría. Y se ha agarrado el ambientalismo como una bandera política. Esos no son temas políticos, son temas técnicos. O sea, que hay que dar regalos con seriedad. Eso no, a mí la forma como están atacando a la producción energética en el país, yo se lo digo honestamente, uno es este país. Vea, la diferencia es, no es, y lo dijo la comisión de expertos, la diferencia es que en un pozo convencional de petróleo hay dos tipos, uno en el mar y otro en la tierra, pero eso se demora muchas veces más de un lustro para salir, ¿cierto? Desde que se hace la exploración. Usted cuando hace no convencionales, usted lo puede hacer en 7, 8 meses, un año, ¿cierto? Eso para el desarrollo de un país de ingreso medio es fundamental. Entonces este país con esos no convencionales de petróleo es una cosa, y la cantidad de actividad económica que eso genera alrededor y todo eso, pero se oponen muchas personas que ni siquiera saben realmente que usted de todas maneras ¿Cómo es el manejo, cómo es el manejo real? Claro, entonces Hombre, el tiempo ya es una cosa brava. Eh, ¿Algún consejito a toda la gente que nos oye en Colombia y el mundo? eh, Toño, el consejo más importante es para los jóvenes que no coman cuento, que en vez de obrar por lo que sienten, paren un momento y piensen en las cosas y que exijan que la gente haga las cosas bien hechas, que no se dejen llevar por esta vida rápida que tenemos hoy en día de redes sociales y de todo, que las tienen que disfrutar, pero que hagan, que se cultiven a sí mismos en vez de y que piensen en el país del futuro, porque está en manos de ellos. Nosotros ya somos generaciones que Que nos tuvimos, vamos yendo. sí, que ya nos vamos yendo, ya estamos en otro camino, pero es el país de ellos. Entonces tienen que pensar y tienen que coger ejemplos de gente buena y que no le coman tanto cuento a esta ola de espectacularidad y digamos, que va detrás del rating no más en todo lo que es la comunicación social. Que busquen autenticidad, porque hoy en día tienen capacidades de hacer todo eso. Las redes sociales también le dan a una capacidad de investigación mucho más rápida y mucho más inmediata, y no le coman cuento a cualquiera. Que sean exigentes con respecto a eso, que no se vayan, que no se dejen meter gato por liebre como le hicieron a la juventud venezolana, y mire la situación en que la tienen. Así es. Luigi, hombre, el pensamiento al aire agradece inmensamente que nos hubieras acompañado en este conversatorio, que es muy importante para Colombia. No, Toño, no creo, pues, o sea, simplemente contribuir a una persona como tú que ha estado al frente y le ha dedicado una vida a temas tan fundamentales y que yo valoro tanto como la propiedad intelectual. Ese es el consejo para los jóvenes, que se dediquen a la investigación, al conocimiento, al desarrollo de todos los talentos. Tenemos muchas cosas en este país para ofrecer humanamente, y que se vuelvan todos unos cracks en vez de dedicarse a las cosas que no son. Muchas gracias. Bueno, gracias, Tony.